buenos días. Hoy estoy un poquito cogido de la garganta de nuevo. Esa debe ser la edad que ya otra vez he recaído. Bueno, en primer lugar agradecer al grupo de alabanza el haber buscado una canción que encaja con el tema, con la serie que estamos tocando. En segundo lugar, agradecer también a producción por este vídeo que han hecho, que es nuevo, que habla sobre la razón por la que damos. Y en tercer lugar, agradecer a todos los que están dando, que lo hacen de una manera sumamente generosa y también constante, semana tras semana, mes tras mes, para hacer posible pues, que la Iglesia pueda hacer lo que está llamada a hacer. Así que muchísimas gracias por vuestro compromiso con la Iglesia, por vuestra generosidad. Estamos con una serie que trata de ver cómo Jesús oraba. Sabemos la importancia de la oración, pero nos estamos centrando en ver qué es lo que Jesús decía cuando oraba. Y ya vimos la semana pasada que Él aparece orando 25 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la oración era una práctica constante y también fuente de poder en la vida de Jesús. O sea, lo vemos orando continuamente, constantemente, a lo largo desde el principio hasta el fin de su vida. De hecho, murió haciendo una oración, entregando su alma al Padre. Por lo tanto, Jesús ora, en primer lugar, cuando nos pide orar, Él ya lo está haciendo, ora. En segundo lugar, nos enseña a orar. Y en tercer lugar, nos animó a hacerlo con perseverancia y con insistencia, dejándonos una promesa que decía al final que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Por lo tanto, llama, pide, insiste, porque hay una promesa detrás de esa acción, ¿no? Pero cuando hablamos de la oración en una cultura como la nuestra, tenemos que entender que no hablamos de la misma cosa. Probablemente hay personas que nos siguen por internet o personas que están aquí, que vienen por primera vez, que tienen una enseñanza, una práctica de la oración y tenemos que definir bien, depende de la cultura en la que estamos. Cuando hablamos de oración, ¿de qué estamos hablando? Personalmente, cuando yo era niño, yo asistía a una parroquia, la parroquia de San Amador, de mi pueblo de Marto, Jaén, y entonces me confesaba con frecuencia. Me habían enseñado mis padres a hacer eso y yo me confesaba. Después de decir mis pecados, ¿de acuerdo? Pues el sacerdote que estaba dentro del confesionario, que eso era algo como muy misterioso, ¿a que sí? El confesionario, una persona dentro, ¿no? Escuchando lo que tú les estabas diciendo a esa persona, pues me absolvía de mis pecados. Yo te asuelvo en el nombre del Padre, tal. Y entonces me imponía una penitencia. Y la penitencia eran 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. Cuando la penitencia eran 3 Padres Nuestros, algo muy malo había yo confesado, ¿de acuerdo? Así que si la cosa no es muy grave, pues un Padre Nuestro, y, ¿vale? Esa era la penitencia. Pero cuando tú hacías algo así, ya eran 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías, y esa era la penitencia. Por lo tanto, la oración era una penitencia, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso era lo que nos habían enseñado y eso era lo que hacíamos. Recuerdo, no sé, los que ya son más jóvenes esto no ocurre, pero en los pueblos hace muchos años, cuando una persona moría, no iba al tanatorio, porque no existía eso, sino que estaba en su domicilio, en su casa. Y entonces las mujeres del barrio se reunían a rezar el rosario. El rosario era como una letanía, una sucesión de rezos, que cuando tú estabas fuera y eras un niño, aquello te daba un poco de miedo, porque sabías que allí dentro había una persona muerta en medio del salón y rodeada por personas mayores que estaban rezando el rosario. Así que todo eso, esas oraciones y ese ambiente, te daba un poco de yuyu, te daba un poco de miedo como niño. Así que cuando hablamos de la oración no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. La oración que Jesús nos enseña no es una penitencia, tampoco es una repetición de una frase o de una oración que repites continuamente, sino que la oración es una conversación. Es una conversación que uno mantiene con el Señor del universo, con el Creador de todas las cosas, que es Padre para nosotros y a la vez nosotros somos sus hijos. Entonces, la semana pasada decíamos que depende del concepto que tú tienes de Dios, así oras. Si es el genio de la lámpara, estarás pidiendo que se cumpla tu voluntad.
Pero si es un padre que te ama, que quiere lo mejor para ti, como todo padre, pues te dará no lo que tú pides, lo que pides o lo que necesitas, aunque si pides con insistencia, finalmente lo consigue, ¿de acuerdo? Le decíamos eso, ¿no? Insistir, 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 al final se lo das por cansado, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Pero entonces este es el concepto que se nos transmite, ¿no? Dios es un padre. Y ya si Dios es un padre, yo puedo decir como un padre perfecto, no como mi padre que es imperfecto, sino como un padre perfecto, yo puedo decirle con toda confianza que se haga tu voluntad en mi vida, ¿o no? ¿No? Ahora, si es otra cosa, mucho cuidado con decir eso porque no sabemos dónde vamos a acabar. Pero si es un padre bueno, yo puedo decir, hágase tu voluntad. Eso es lo que hizo Jesús. Aún sabiendo que la voluntad del Padre era terminar en una cruz. Así que ese es el concepto que Jesús nos transmite, ¿no? Que no es una penitencia, la oración no es una repetición, sino es una conversación con un Dios que es creador del universo. Yo digo que si somos conscientes de eso, oraríamos más de lo que oramos. Y pediríamos con más insistencia de la que pedimos. ¿De acuerdo? Pero una vez dicho eso, después de la introducción de la semana pasada, vamos al tema de la serie, que el tema de la serie, como decía, era cómo oraba Jesús. ¿Qué decía cuando él oraba? ¿Cuál era el contenido de las oraciones que él hacía? Y de aquí en adelante, vamos a empezar hoy con la primera oración. De aquí en adelante vamos a seguir tocando las oraciones registradas, porque son registradas, son escritas sobre cómo él pedía y lo que él decía cuando oraba. ¿Por qué? Porque podemos aprender de lo que él oraba, podemos aprender de cómo él oraba. Y la oración primera que recoge los evangelios se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, capítulo 11 de Mateo, versículo 25, aparece esta oración en dos textos, en dos evangelios, en Mateo y en Lucas, pero la primera vez que aparece en Mateo dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere. Y ahora viene un llamado después de esa oración. Esa es la oración. Y después Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, es muy bonito ver que Jesús oró de la forma en que lo hizo y después invitó a la gente que estaba presente a seguirle, a acudir a él, ¿de acuerdo? Una oración acompañada de un llamado. La segunda vez que aparece esta oración de Jesús es en Lucas, vamos a leerlo también porque hay matices interesantes. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Es lo mismo lo que dice aquí que lo que dice en Mateo. Pero aquí está la diferencia, versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En este caso es una oración acompañada con una mirada hacia los que son sus discípulos de un privilegio. Sois bienaventurados porque el Padre os ha revelado estas cosas, que son un misterio para los demás. Por lo tanto, la oración de Jesús en un tiempo de rechazo, porque lo vamos a ver, pero también en un tiempo de aceptación del Evangelio. Aquí en los dos pasajes, por una parte hay rechazo al Evangelio, pero por otra parte hay aceptación del Evangelio. Y al mismo tiempo vemos lo que es el misterio de la salvación, la manera en que Dios obra para salvar. El contexto, para entender esa oración que hemos leído, tenemos que entender el contexto. Y el contexto dice, la oración misma se inicia diciendo, en aquel tiempo respondió Jesús y oró. Y entonces nos preguntamos,
en qué tiempo fue, porque el tiempo en el que pasó nos dice mucho de por qué oró de la manera en que lo hizo. ¿A qué está respondiendo Jesús cuando ora de esta manera? Dice el texto que cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír a Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, cuando Juan escuchó lo que Jesús hacía, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este era Juan. No era Juan. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Qué buscabais? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decíais, demonio tiene, ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, que hagan lo que haga, ¿eh? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en celicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón, para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, fijaros, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y después de eso es cuando viene la oración. Y en ese tiempo, en esa circunstancia, Jesús respondió y dijo, te alabo, Padre. ¿Veis? Toda oración tiene un contexto y una circunstancia, como también nuestras oraciones. Por esa razón no tiene sentido que repitamos una oración todo el tiempo. Porque puede haber un momento de alegría y una oración de regocijo, como vamos a ver. Puede haber un tiempo de pena y una oración de clamor al Señor. ¿Me entendéis? Toda oración tiene su contexto, tiene su circunstancia. Y no se trata de repetir la misma oración durante todo el tiempo. De hecho, Jesús nos advierte que no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles. Así que el contexto de esa oración es el siguiente. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que están ahí, unos bailan y no les gusta, otros entonces tampoco les parece bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está diciendo Jesús es que, lejos de lo que cabía esperar, Él se enfrenta con el rechazo de la gente. Primeramente lo ha sufrido Juan. Dice, vino Juan que ni comía ni bebía, y vuestra conclusión es que tiene un demonio. No es que es un hombre disciplinado, espiritual, consagrado a Dios. No, tiene un demonio, como dijeron también de Jesús. Y no solamente Juan el Bautista primero, sino también a mí. Por eso dice ahora, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, y después habla de Capernaum, que fue una ciudad que fue exaltada hasta el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, el ministerio en Galilea, en todo el tiempo que cuando Jesús comienza su ministerio se va al norte, y ahí estaba Capernaum. Capernaum tuvo el privilegio, fue la ciudad con mayor privilegio del mundo. Tuvo viviendo en su ciudad a Jesús. Vio los mayores milagros, contempló los mejores mensajes de Jesús, y los pueblos de Corazín estaban alrededor también. O sea, eran 3 pueblos que podríamos decir
que habían tenido el privilegio de estar cerca de Jesús, de ver los milagros de Jesús, de contemplar su presencia, su enseñanza, sus obras, y sin embargo le rechazan. Especialmente Capernaum, ese sitio donde él había vivido por tanto tiempo. Lo cual quiere decir que Jesús es rechazado, de acuerdo, por también lo mismo que lo fue Juan, y que hay ciudades, de hecho Jesús ministró en las ciudades más duras. O sea, nosotros decimos, es que España es muy dura. Bueno, pues estamos en la misma situación que estuvo Jesús. Jesús nos comprende. ¿Es cierto que hay ciudades más abiertas que otras? Sí. Hay pueblos aquí, Jesús está diciendo que hay de ti ciertos pueblos que son más cerrados que otros. Porque si en otros pueblos se hubieran hecho los milagros que se han hecho en estos pueblos, pues hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Pero no lo habéis hecho, aún viendo todo lo que habéis visto. Por lo tanto, hay pueblos, hay corazones, hay personas más duras que otras, más abiertas que otras. Y Jesús se enfrentó a lo más difícil, a aquellos que también le rechazaron. Así que si sentimos eso, Jesús nos comprende. El contexto de Lucas, ese es el contexto de Mateo, el contexto de Lucas es muy interesante porque está añadiendo aquí que Jesús envía a los 70 a predicar. ¿Os acordáis del pasaje? Jesús envía a los 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a todas las ciudades y lugares donde él habría de ir, y les decía, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo. O sea, Jesús es rechazado y le está diciendo, y está viendo a los 70 discípulos de pobrecitos míos, ¿dónde se van a meter? Y le está preparando. Yo os envío como ovejas en medio de lobo. A mí me han rechazado, esperad que también a vosotros os rechacen. ¿De acuerdo? Y entonces le está advirtiendo sobre eso. ¿De acuerdo? Vais a predicar el Evangelio, vais a ir a anticipar a donde yo voy a ir después, pero estás preparado porque no se os esperan con una fiesta, bienvenidos los cristianos que nos predican a Jesús, ¿me entendéis? Que vais a ser rechazados, ¿de acuerdo? Entonces habla Jesús de eso, dice, mira, si os rechazan, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Os acordáis? Todo eso no quiero leer el contexto porque también es largo, pero para que lo entendáis. Jesús les está diciendo, os van a rechazar, pero bueno, si lo hacen, ya vuestra responsabilidad, sacudid el polvo de vuestros pies y iros a otro sitio. Pero resulta que no, resulta que ahora que cuando vuelven los 70, vienen súper animados. Dice, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y después de decir eso Jesús, viene la oración. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué Jesús se regocija en el Espíritu? Si le están rechazando por todos sitios. ¿De acuerdo? Se regocija por varias cosas, pero una es porque ve que los discípulos vienen contentos, no han sido rechazados. No han sido rechazados, como él estaba anticipando que podría pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Así que Jesús hace esta oración al Padre en un contexto de rechazo y falta de arrepentimiento en relación con él, pero al mismo tiempo hace una oración también por el entusiasmo de regocijo, se regocija en el Espíritu, por el entusiasmo, la alegría y los resultados que comparten estos 70 que vienen de predicar a donde Jesús les había enviado. ¿De acuerdo? Así que ese es el contexto en el que Jesús ora, y ya vamos a ir a la oración, pero yo creo que esto arroja mucha luz sobre el contenido de la oración. Así que, si lo pensamos bien, la situación es muy semejante a la nuestra. Vivimos en un contexto precisamente no de aceptación, sino de rechazo, de dificultad, de que a veces uno tiene que sacudirse el polvo de nuestros zapatos y decir a otro sitio, a otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno vive en este contexto, ¿cómo debemos orar? Ora como Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Bien, dice que en principio él se regocija en el Espíritu. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Precisamente las circunstancias, como he dicho, no eran de aceptación de Jesús, de arrepentimiento a las palabras de Jesús, de fe en Jesús, ni de fruto, sino todo lo contrario en relación a Jesús. Y todo eso puede llevarnos, cuando sentimos eso, como lo sintió Jesús, puede llevarnos al desánimo, a la tristeza, a dejar de orar.
a dejar de interceder por la salvación de los que no creen. Sin embargo, dice el texto que Jesús se regocija en el Espíritu. Hay rechazo de él y sin embargo se goza. ¿No? Eso también, a la luz de lo que vamos a ver, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿de acuerdo? Precisamente el cuerpo no nos pide gozarnos. Cuando alguien nos rechaza, de verdad nos sentimos mal, ¿no? Y será posible que todo lo que estamos diciendo, como Jesús dijo, es para vuestro bien. Cuando Jesús entra en Jerusalén y ya sé lo que vais a hacer conmigo, me acuerdo que me vais a crucificar. Así que Jesús se regocija. Así que lo que vemos aquí es que nuestro mayor regocijo no tienen que ser los resultados. De hecho, ellos vienen gozándose de los resultados. Hemos hecho milagros, hemos vencido a los demonios. Y dice Jesús, está bien, ¿de acuerdo? Pero gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Me entendéis? O sea, no debemos de gozarnos en los resultados. Está bien cuando están, cuando se dan, pero tenemos que mirar un poco más arriba. Está emocionado Jesús porque ve que Dios, al mismo tiempo, se deleita en usar a lo débil, a lo necio del mundo para confundir a los sabios. La oración de Jesús también está mostrando el gozo de Jesús de ver, hay que ver, Padre, cómo obras tú. O sea, si fuéramos nosotros, iríamos escogiendo al mejor currículum, a la persona más estudiosa, a la mejor preparada para la salvación o para el ministerio o para enviarles a predicar el Evangelio, ¿no es verdad? Buscaríamos, y sin embargo, Dios actúa de una manera que a veces nos pilla así un poco fuera de juego. Dice Pablo en Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, es un regocijo de ver cómo Dios obra y cómo nos confunde, escogiendo a lo que nosotros no escogeríamos. En segundo lugar, hay alabanza. En toda oración debe haber regocijo, pero también alabanza. Dice que se regocijó. Te alabo, Padre. Hay alabanza. Te alabo, Padre. En la oración de Jesús. Y otra cosa es que se dirige a Él, como ya dije la semana pasada, como Padre. Jesús ora a un Padre. 165 veces aparece la expresión Padre en relación con Jesús. Es el título favorito que utiliza Jesús para referirse a Dios. Solamente una vez, como dije la semana pasada, se dirige a Dios como Dios, no como Padre, cuando estaba justamente llevando el pecado de todos nosotros en la cruz. Cuando uno entiende que estamos orando a un Padre, como digo ya, la oración cambia y debe cambiar nuestra idea de Dios. Esto es tremendamente revolucionario. Ya lo dije la semana pasada, pero no hay nada como esto en las religiones del mundo. Ninguna religión considera a Dios como un padre, ninguna. Y mucho menos se relaciona con Dios como un hijo, ¿entendéis? O sea, Jesús introduce algo que escandalizaba a los fariseos, que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Y cuando Jesús se dirige a Dios como padre y pide a sus discípulos que oren a Dios como un padre, pues esto lo ven como demasiado cercano, ¿de acuerdo? Como algo que escandalizaba. Así que la oración es una conversación con el Dios de la Biblia, que es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, ¿de acuerdo? Dios nos habla, ¿cómo nos habla? A través de su palabra. ¿Y cómo hablamos nosotros con Él? A través de la oración. Por lo tanto, cuanto mejor conozcamos la palabra, mejor oraciones haremos, ¿de acuerdo? Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Ya anticipaba la semana pasada que hoy día está de moda el ayuno, la meditación y también la oración en el mundo secular. Hay mucha gente que no son cristianos que están recomendando el ayuno, aunque sea por cuestiones de dieta, aquello, en vez de perder peso. Los cristianos llevan hablando siglos acerca de la bondad del ayuno y nadie nos hace caso, y ahora vienen los terapeutas. El ayuno es fantástico, todo el mundo haciendo el ayuno tal, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es verdad, es bueno, porque está en la Biblia, ¿de acuerdo? También nos hablan de la meditación, hablaremos de esto en una serie, ¿no? O sea, la importancia de la meditación. Lo que pasa es que la meditación que promueven los gurús de hoy no es la meditación bíblica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero también se nos habla de la oración. Entonces, cualquier persona dice, no, está muy bien, es muy bueno para la salud, para la vida, creer en un ser superior, sea cual sea el nombre de ese ser, comunícate con él. Habla con él, ¿de acuerdo? A través de la oración. Pero claro, esa no es la oración bíblica. Nosotros no estamos orando
a alguien que desconocemos, ni cada uno ora al que cree que es Dios. Nosotros oramos a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Jesús, que es nuestro Padre. Por eso la oración que hace Jesús, la oración cristiana, es algo que no tiene que ver con hablar contigo mismo. Así que los terapeutas pueden decir, mira, tú hablas contigo mismo y ya hoy día te vas por la calle y ves a la gente hablando consigo mismo. Bueno, van hablando por teléfono, pero quiero decir que la gente va hablando por teléfono y dice, está loco. No, es que veo que va conectado con los gestos hablando. Pues bueno, tú hablas contigo mismo. Si eso te hace bien, pues fantástico, ¿de acuerdo? Pues no, eso no es la oración. La oración no es hablar con uno mismo, aunque a veces cuando estamos orando pensemos, ¿alguien estará al otro lado? ¿Estaré hablando conmigo mismo? Bien, pues eso es. No es tampoco hablar al aire, ¿no? Hablar al aire. Y me gusta mucho esto. La oración no es lanzar un mensaje en una botella. ¿Habéis visto esa película? Que metes una petición, ¡socorro! Lo metes en una botella y lo tiras al universo para que lo encuentre el Dios que esté de guardia. ¿Me seguís? La oración no es un mensaje que lanzamos en una botella y el Dios que esté por ahí o el santo del día, al santo que le toque, que esté de guardia, lo tome. ¿Me entendéis? Eso no es la oración. La oración es una conversación con alguien que sabemos quién es, ¿de acuerdo? Y que nosotros sabemos quiénes somos, ¿de acuerdo? Así que no hay muchos dioses a los que podemos orar, hay uno solo. De hecho, cuando estamos orando a otros dioses que no es el Dios de Jesús, estamos beneficiando al enemigo de nuestras almas, que no quiere que tengamos una conversación con el Dios verdadero, sino cualquiera que sea otro Dios, como tú le llames, ¿me entendéis? Ora a otra cosa, pero no ores al Dios que oró Jesús, ¿de acuerdo? Así que las veces que Jesús está orando, ora al Padre y eso hacemos nosotros. Así que dice un autor, dice, hay una diferencia entre orar a un Dios que no conoces y orar a un Dios que conoces y que se ha revelado a través de Israel, de Jesucristo y de la Biblia entera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que tengamos claro eso, que la oración no es hablar con uno mismo, no es hablar al aire o con el techo, es hablar a un Dios que está al otro lado, que es nuestro Padre y que siempre escucha. Así que el Hijo ora al Padre. En segundo lugar, dice Jesús, aparte de que Dios es su Padre, que es Señor del cielo y de la tierra. Que es Señor del cielo y de la tierra. Habla de señorío, habla de soberanía, de Dios sobre todas las cosas. No hay nadie por encima de Dios. Por lo tanto, ¿para qué le vamos a pedir a un sargento algo si tenemos directamente entrada a hablar con el capitán general? ¿Me entendéis? O sea, es Dios el que está por encima de todo. Eso habla también del poder de Dios. O sea, no es nada imposible para Dios. Está controlando todo por encima, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, no se le escapa. Es soberano sobre todo eso. Por lo tanto, orad con fe, orad con convicción, que Dios es poderoso para hacer aquello que está dentro de su voluntad. ¿De acuerdo? Es Señor de cielo y tierra. Jesús conoce a Dios como un Padre de poder y como un Padre poderoso. Así que si Dios no existiera, estaríamos hablando al aire o con nosotros mismos, pero si Dios existe y es Señor del cielo y de la tierra, quiere decir que es todopoderoso, ¿no? Y tenemos que tener esa convicción cuando estamos orando. Cuanto mejor conozcamos a Dios, mejores oraciones haremos y le conocemos a través de su palabra. En tercer lugar, dice que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Aquí Jesús va a hablar de un misterio, ¿no? Los misterios del reino de Dios. Dice, has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Esto es un misterio de cómo Dios obra, ¿no? Cómo Dios salva. Dice un autor sobre este comentario, Jesús choca con la incredulidad, pero alaba la incredulidad de la gente en relación con él, pero alaba a Dios por su plan y providencia, dándole gracias porque ha permitido que los más sublimes misterios del reino de Dios quedaran ocultos a los incrédulos y sabios del mundo, tales como los escribas y fariseos, que estaban llenos de soberbia y de orgullo, y a los que han tenido más luz que otros viendo los milagros, y en cambio han sido revelados a la gente humilde y sencilla, como eran los apóstoles, primeros discípulos, que sin presumir de sí mismos, recibían con humildad las enseñanzas
del Maestro. Esto es un misterio. Te doy gracias, Padre, por la manera en que tú obras. Tenemos la flor y nata del mundo ahí, llenos de conocimiento, de sabiduría, que se conocen el Antiguo Testamento de memoria, etc. Y sin embargo, son orgullosos. Y sin embargo, la gente sencilla, los que son como niños, los humildes, has querido que entiendan la profundidad y al mismo tiempo la sencillez del Evangelio. Así que eso pasa también hoy, Los que son tenidos por poderosos, por sabios, son los que rechazan, en cambio lo reciben los pequeños, los que son como niños, los humildes, la gente sencilla, los que no van de listos por la vida. Que esto era lo que hacían los fariseos, ¿no? Iban de listos por la vida. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ha querido hacerlo de esa manera y lo hace siempre también y nos confunde. Luego cuando habla del servicio dice, el que es mayor de vosotros, dice, el que quiera ser mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra vez el Señor nos confunde, ¿de acuerdo? Otra vez nos pone fuera de juego. Así que hay un misterio en la salvación y Jesús se regocija de ver a quién Dios ha querido revelar ese misterio. En tercer lugar, dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En primer lugar, esta es la oración de Jesús, lo primero que está diciendo aquí Jesús es que el Padre, el Señor del cielo y de la tierra, que hemos visto, ha entregado todas las cosas a Jesús. En primer lugar. En segundo lugar, que no hay nadie que conozca tan bien a Dios como lo conoce Jesús. O sea, eso también es una muestra de humildad para nosotros. Que nadie diga, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. No, nadie conoce tan bien a Dios como lo conoce Jesús. ¿Entendéis? O sea, nadie conoce al Padre como lo conoce el Hijo, ni el Hijo como lo conoce el Padre. Y en tercer lugar, a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre, por medio del Hijo, revela el Evangelio a aquel y a aquellos que quiere. ¿De acuerdo? Así que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. La revelación del Evangelio viene a través de Jesús, no a través de nadie más. Hay un solo Dios, dice Pablo en 1 Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Por lo tanto, la sabiduría humana, el conocimiento humano, no es finalmente el camino para conocer a Dios y los secretos del Evangelio. Podemos conocer a través del conocimiento, los cielos cuentan la gloria de Dios, a través de la observación, podemos conocer que hay alguien ahí que es poderoso. Pero conocer a Dios como Salvador, esto se conoce por revelación, por revelación. Y dice aquí que el texto que los sabios y los entendidos, la revelación ha sido dada a los sabios y entendidos. Esto no quiere decir que presumamos de ignorancia. No quiere decir que Dios desprecia la sabiduría y el entendimiento de los hombres. Sino lo que Dios desprecia es una sabiduría y un entendimiento que se cierra al mensaje de Jesús por parte de aquellos que se creen listos, por parte de aquellos que se creen sabios y entendidos. ¿Me entendéis? Cuando dice que Dios no revela esto a los sabios, no quiere decir que Dios está en contra del conocimiento y de la sabiduría. Pero sí del conocimiento y de la sabiduría que es orgullosa. Que se cree más lista que Jesús mismo, ¿de acuerdo? Y así que ahí termina la oración de Jesús diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús termina la oración invitando a los que están ahí presentes a acudir a él. Pero Lucas, en el contexto que hemos visto, añade otra cosa. Y Lucas añade lo siguiente. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron,
y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús ha estado mirando al Padre, sorprendido por la manera en que se revela al mundo, y ahora mira a los discípulos, que son los beneficiarios de la acción del Padre, ¿no? Están allí delante y los mira, ¿de acuerdo? Y son los receptores de la revelación divina. Ellos han entendido, han aceptado a Jesús, han entendido su enseñanza, han entendido su mensaje, han visto sus milagros y han creído. Y son bienaventurados. El anhelo de todo personaje del Antiguo Testamento, de los más importantes del Antiguo Testamento, era ver y oír al Mesías. O sea, el Mesías iba a venir. El anhelo mayor de todos ellos era vivir en el momento en el que nacería el Mesías, para poder verlo con sus ojos y para poder oírlo con sus oídos. ¿No es verdad? Es como en este momento quisiéramos ser aquellos que vivan en la segunda venida de Jesús, ¿o no? ¿De acuerdo? En aquellos tiempos era poder ver la primera venida de Jesús y nosotros, ay Señor, que no nos muramos, a ver si nos pilla vivos y vienes tú, ¿a que sí? Bueno, pues eso es un anhelo del corazón, no sabemos si va a ser así, pero Jesús lo que está diciendo es que muchos de esos que anhelaban eso no lo vieron, ¿de acuerdo? Y sin embargo vosotros habéis vivido por la voluntad de Dios en el momento en el que lo que otros no vieron ni escucharon, vosotros lo veis y lo escucháis. Tal era el deseo que tenían los antiguos, que había un dicho rabínico que decía: bienaventurada la generación que vivirá en la tierra cuando venga el Rey Mesías. O sea, bienaventurada la generación que viva en ese momento en el que el Mesías venga a la tierra. Y Jesús dice: vosotros sois esa generación. Por esa razón, Jesús dice algo que nos puede sorprender y sus propios discípulos se pueden asombrar y también los que escuchan. Dice de Juan el Bautista, era el más grande de los profetas antes de Cristo, sin embargo, es el más pequeño de los discípulos de Jesús. Es el más pequeño de los discípulos de Jesús, era más grande que Juan, perdón, ¿no? Lo que está diciendo es, Juan era el más grande de todos los profetas, pero el más pequeño de los discípulos es más grande que Juan. ¿En qué sentido? ¿No? Cuando uno se compara con Juan el Bautista y ver el fervor, la valentía que tenía, el coraje, ¿de acuerdo? La visión de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno se siente, ya quisiera yo ser Juan, tener el poder que tenía, ¿me entendéis, no? Pero dice Jesús, el más pequeño de los discípulos es más grande que Juan. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que han contemplado porque Juan murió, todavía no pudo ver la crucifixión, la resurrección de Jesús. Y los discípulos van a participar de eso que todo hombre y mujer anhelaban que pasase en su generación. Así que ya termino. Somos bienaventurados, hermanos, una generación feliz porque hemos escuchado a Jesús. Somos felices porque hemos vivido en este tiempo y no en el antiguo pacto. Pero a pesar de eso, viviremos como discípulos y como iglesia dos realidades. Las realidades que vivió Jesús. Por una parte, la realidad del rechazo por parte de la sociedad en relación a nosotros y a nuestro mensaje. Pero por otra parte también, y así es, la aceptación de los humildes. Todavía hay humildes por ahí, los que son como niños, que necesitan escuchar de nuestra boca el mensaje del Evangelio. Las dos realidades. Rechazo, pero al mismo tiempo fruto, ¿no? Respuesta, porque Dios va a seguir revelando el misterio del Evangelio a los humildes. La generación en la que vivimos, obstinada, incrédula, como la generación de Jesús. Sin embargo, también muchos creyeron. Y Jesús pudo ver con sus ojos el fruto de la acción del Padre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en unas circunstancias semejantes a la suya? Pues, ¿qué hizo Jesús? Orar. ¿De acuerdo? A la luz de esta oración, ¿qué podemos aprender? Lo primero, ora. Si no estamos orando, no estamos haciendo lo que Jesús hizo, ¿vale? Lo primero, orar. En segundo lugar, ora a alguien que sabes que es tu Padre y que te escucha siempre, que está al otro lado. No estás lanzando un mensaje en una botella y esperando que cualquier santo de turno responda a esa petición. Estás orando a un Dios que está ahí en su sitio y que está escuchando la oración.
y es tu Padre. Regocíjate también. Regocíjate en el Espíritu porque Dios nos sorprende cada día. Hace las cosas que nos dejan fuera de juego, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que nadie va a reaccionar positivamente al Evangelio y el Señor nos pone delante a alguien que sí lo hace. Dios nos sorprende. Regocíjate por eso, por la manera en que Dios actúa. Alaba a Dios por las cosas que hace y por cómo lo hace. Reconócelo como soberano, como Señor de cielo y tierra, por lo tanto como poderoso. Da gracias al Señor cuando ores por haberte revelado el Evangelio, por haberte hecho comprender el Evangelio que mucha gente rechaza. Da gracias porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, haya o no haya fruto. Dice Jesús, regocijaos, sí, muy bien, venís contentísimos, ha habido respuesta, los demonios han sido expulsados, pero regocijaos, porque no siempre va a ser así, pero hay algo mayor que eso, y es que sois salvos eternamente, y vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pide también al Señor que te mantenga humilde y receptivo como un niño, que no se te suba el orgullo a la cabeza. Siéntete bienaventurado y feliz por ser de la generación que ha visto y ha oído a Jesucristo. Y seguimos orando, intercediendo, pidiendo por la salvación de los que son como niños que están por ahí, a los que Dios quiere revelarse, pero lo hará a través de la predicación de sus discípulos. Amén. Señor, te damos gracias por esta oración. Gracias, Señor, porque también nos enseña y podemos imitarte. Gracias, Señor, que comprendes también nuestra situación. Vivimos en una sociedad que precisamente no nos reconoce, no nos acepta, nos rechaza. Pero, Señor, aquí estamos. Somos aquellos a los que tú has querido revelarte y seguro que hay muchos más que están ahí esperando escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a gozarnos sobre lo que es importante y a seguir predicando y confiando en tu poder para nosotros y para el mundo. En el nombre de Jesús, amén.